Y nosotros seguimos aquí y vamos a conversar de un tema que ha sido noticia durante toda la semana. El estado de excepción, lo que ha pasado con el nombramiento de los jefes de las zonas de excepción y también lo que está pasando con las descoordinaciones políticas que hemos visto en el gobierno. Y nos acompaña aquí en el estudio Jorge Burgos, exministro del Interior y también exministro de Defensa. Así que vamos a aprovechar esa experiencia de todos los ámbitos. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Matilde, por la invitación. Qué gusto saludarla. Gracias. Bueno, partamos por lo último, que es este nombramiento de Jorge Parga, que luego se tiene que revertir 2 días después. Y la pregunta es, ¿cómo se hace una nominación desde Defensa? ¿Quién propone el nombre y quién chequea los antecedentes de un nombre que va a ocupar un cargo que es especialmente sensible en esta etapa de instalación del gobierno y de lo que está ocurriendo también en la macrozona sur? Mire, mi recuerdo es respecto de estado de excepción de catástrofe, la categoría que viene antes de emergencia. Me tocaron 3 o 4 en el periodo que estuve. Ahí lo que ocurre normalmente es que a uno le comunica al comandante en jefe, al jefe de Estado Mayor Conjunto: mire, el presidente ha decretado estado de excepción de catástrofe, quien asume la jefatura de la defensa, y te hacen una propuesta en un oficio y que normalmente corresponde al oficial de mayor graduación de la zona. Casi la totalidad del país es el ejército, pero hay algunas regiones, como por ejemplo la región el Biobío, está Talcahuano. Del Biobío, que es la Armada, tiene mayor gente y mayor rango. En la región de los lagos ocurre eso con la Fuerza Aérea, y en Valparaíso la Armada de Chile. Y uno, mira el listado y le comunica a la presidencia: estas son las propuestas, si le preguntan qué opinas tú, yo creo que está bien, qué sé yo. Ese es el procedimiento normal. Pasa obviamente por defensa, ¿no? ¿Quién hace la revisión de que estos nombres, digamos, no tengan ningún conflicto para el gobierno? Pudiera, no sé, estar siendo procesado en algún caso, o pudiera haberse producido lo que se produjo en este caso, que justamente fue la persona que apoyó a un infante de marina que estaba sometido a un proceso antes de que se declarara su culpabilidad, y justamente el presidente en su campaña se había reunido con la familia de ese mismo, de la víctima de este infante. Bueno, no conozco el caso en particular, pero obviamente la propuesta que hace el Estado Mayor Conjunto o directamente la rama es analizada por el ministro, en este caso el ministro de Defensa y sus asesores, y comunica a la presidencia para la confección, la redacción definitiva del decreto. O sea, ahí hay un análisis. Respecto de lo que usted me dice, yo no qué pasó en particular, pero... Porque se da esa coincidencia que es lo sensible de este caso, más allá de las declaraciones que haya hecho, independientemente podría haber sido en otro caso, pero fue justo en el que hay un compromiso del presidente. Bueno, miren, que si uno ponía en Google el nombre de Jorge Parga, salía todo el caso. O sea, no hay duda que el almirante contraalmirante Parga ya había sido el jefe de la defensa en el estado de excepción anterior, si no me equivoco. Pero en esa entonces el actual gobierno era oposición. Está bien, pero hoy día es gobierno. Por eso había que haber hecho una revisión. Sí, pero déjeme decirle, si no costaba nada, probablemente era hacer un clic y ver las últimas informaciones, si es que se hizo. Pero yo tengo mi modesta opinión, es que a mí me parece que no hay un elemento de reproche que justifique el cambio del jefe de la defensa. O sea, lo que hizo el contraalmirante fue decir en un momento dado: yo creo en la inocencia de mi personal, frente a una acusación de una acción dolosa. Al final entiendo que los tribunales determinaron que dolo no había, que hubo un cuasi delito, es decir, hubo culpa, algún grado de negligencia, pero dolo no hubo. De esa perspectiva me parece natural que la jefatura diga: mire, yo creo en la inocencia del personal. Tan natural como que la familia sostenga que hay que perseguir la responsabilidad penal de quienes actuaron en el hecho que terminó con la vida. Entonces, yo personalmente, más allá si se hizo o no el clic en las redes o la información de prensa, a mí me parece discutible la decisión de sustituirlo. Pero conocido el hecho que había habido un compromiso del presidente con la familia justamente de esta víctima, se complicaba más. ¿Pero cuál era el compromiso? Que hubiera una investigación. Exactamente. Bueno, pero investigación hubo.
O sea, los tribunales autónomamente determinaron, no conozco el caso en particular, que la persona tenía una responsabilidad penal, pero cuasi delictual, es decir, motivada por algún grado de culpa o negligencia, que no sé cuál es la calificación que se hizo definitiva. Pero dolo no había, claro, delito no había, propiamente la intención de causar. Y yo no sé específicamente cuál fue el compromiso del presidente con la familia, si fue a reabrir, o sea, el compromiso caso, es, yo me voy a preocupar del caso, en fin, voy a estar encima, me solidarizo, qué sé yo, pero el compromiso no puede llegar, ¿no es cierto?, a cómo va a ser la resolución judicial, eso es imposible. Y en este caso, entonces, usted, más allá de la desprolijidad de defensa, ¿ve una mala decisión política? Yo creo que una decisión a lo menos discutible, ¿ah? Porque presume, producto de una declaración de una persona, alguna suerte de compromiso que aparezca reprochable. A mí me parece que la declaración de una jefatura en que, frente a una acusación, hasta donde yo sé, de que había causado un dependiente, había cometido un delito, dijo: yo creo en la inocencia en función de la acusación que había. Y de alguna manera, más allá de la responsabilidad cuasi delictual, tenía razón respecto a que no había una intención dolosa de matar a una persona. El mismo derecho, aún superior, tal vez, que tiene la familia de pedir justicia. Eso nadie lo podría discutir, ¿no? En el contexto en que se da, que se cambia al contraalmirante, asume el almirante Juan Pablo Zúñiga, ¿qué señal se da cuando se acaba de establecer un estado de excepción? Porque lo que se dice por parte de las Fuerzas Armadas es que con esto ellos asumen este estado de excepción con reticencia, porque no se sabe cuál va a ser el apoyo que tengan frente a una situación en la que tengan que actuar. Bueno, a mí me parece que lo trascendente desde el punto de vista de fondo es que el señor presidente de la República, haciendo uso de una facultad exclusiva que tiene, que es decretar, no hay nadie más en Chile que puede echar a andar el aparataje jurídico que significa la declaración de un estado de excepción, que el presidente de la República. Y él lo ha hecho, a mi juicio, esto estoy interpretando, porque entiende que probablemente la función principalísima, o una de las principalísimas que tiene el presidente de la República, que es cautelar el orden público y la seguridad del territorio nacional, estaba puesta en tela de juicio en determinadas zonas. Cuando digo la principalísima, es por alguna razón el actual texto constitucional es la primera que señala en el artículo pertinente. Entonces él hizo esa evaluación y me parece valorable. Particularmente una persona que aún antes de ser presidente y aún siendo presidente tenía un juicio de reproche sobre la procedencia de los estados de excepción en determinadas zonas. Yo creo que eso hay que valorarlo, porque ha asumido un rol indelegable y lo ha hecho. Me parece muy bien. Ahora, dicho eso, creo que después de esa decisión, que es la fundamental, declarar una zona en estado de emergencia por grave alteración al orden público y la seguridad, han habido otras declaraciones que son como, ¿cómo denominarlas? Son como culposas. No me gustó lo que hizo, o no nos gustó lo que hizo. Entonces van acompañadas de declaraciones que parecieran, ¿no es cierto?, como dar una explicación por lo hecho. Entonces alguien dice por ahí: ojalá que no sea la primera oportunidad en que un militar haga que le cueste la vida a una persona de la zona. Al revés también, supongo. Nadie querría eso. Exacto, nadie quiere eso. Entonces, esto no va a ser la solución. Bueno, sí es obvio que un Estado... pero hay un cierto sentimiento, no sé si me entiende, de culpabilidad. Sí, por estas dos coaliciones que integran el gobierno, porque si bien hay un convencimiento de parte del presidente de cumplir su función, dentro de la misma coalición, de su coalición, en la que le dio este 25% de la primera vuelta, que no le gustan estas decisiones, pero que él tiene un sentido de pertenencia, o de responsabilidad, o de cercanía política, y que tiene que mantenerla. Y por el otro lado tiene a todo el resto que le dio el apoyo para llegar a convertirse en presidente con la votación que tenía, pero que está en otra postura, tal vez más cerca de la que está él ahora. En esta pasada, si uno interpreta la información de prensa, el apoyo sustancial previo a la tomada de la decisión que hemos comentado vino de esta coalición menos íntima, digamos, menos originalmente íntima, que está formada fundamentalmente por el Partido Socialista, el PPD y alguna otra fuerza. Ahí lo que uno lee es que hubo
primero, un apoyo a la posibilidad de la creación de este estado de excepción distinto que fracasó. Claro. Y después, frente a ese fracaso, salió a decir, bueno, corresponde dictar uno de los existentes, y se hizo. La otra coalición yo creo que se siente más culposa, porque en términos generales la otra coalición, a mi juicio, y lo digo súper respetuosamente porque son que están conduciendo a Chile políticamente, le ha costado mucho cambiar del lado del mostrador. Ellos estuvieron al lado del mostrador de una oposición bastante agitadora, sobre todo en estas materias. A veces con voces bastante poco claras respecto del tema de la violencia. Hoy día esa coalición completa, el círculo concéntrico íntimo y el otro, están a cargo del sustento político de quien conduce el país y lo conduce en materia de orden público y seguridad. No les queda otro que apoyarlo. ¿Qué es lo que ha hecho la ministra Camila Vallejo? La vocera yo creo que en eso lo ha hecho con claridad. Otros ministros han hecho declaraciones más bien complicadoras del presidente, en que ha sido la moneda que tiene que salir a explicar, o otra figura política del gobierno. Eso es muy malo. Eso es muy malo. ¿Usted lo entiende como el periodo de instalación de, por primera vez, un gobierno que está formado por dos coaliciones, o inexperiencia fruto de que es la primera vez que llegan a ser gobierno? Probablemente hay una mezcla de cosas, cierta inexperiencia. ¿Pero hasta cuándo se permite? No, yo creo que en materia de orden público no hay un minuto de duda. Sería un desastre. Bueno, y eso está a cargo del Ministerio del Interior. ¿Usted ve a la ministra del Interior, Isquia Siches, con la credibilidad para asumir en propiedad ese rol? En general los políticos, incluso los políticos en retiro, como es mi caso, estamos muy buenos para adjetivizar. Yo creo que eso lo hace mal al país. Yo no usaría el término que no tiene credibilidad, no lo usaría, porque es demasiado, me parece, lacerante respecto a una persona. Pero qué duda cabe, descartando eso, que ha tenido un comienzo dificultoso, desde los primeros días, con una apuesta, a propósito de la macro zona sur, una apuesta al diálogo que aparentemente era más titular que fundada, ¿no es cierto? Y que le fue marcando una cuestión compleja, de la cual, a mi juicio, aún no puede salir. Aún las vocerías de la ministra, no siempre, pero generalmente son vocerías a partir de la dificultad que produce una declaración o las dobles interpretaciones. Eso, la única forma de salir de eso es terminar con aquello. Y las especulaciones, que se le reforzó el equipo desde fuera, todo eso no hace bien. Es más, cuando hay poco, la palabra empoderamiento o tal vez poca claridad en muchas declaraciones, lo que empieza a suceder es que en estas materias de seguridad empiezan a opinar otros ministerios, y eso también es complejo. Pero ahora se ha nombrado a Ana Lía Uriarte como jefa de gabinete de la ministra del Interior. Usted la conoce bien. ¿Qué rol cree que va a cumplir Ana Lía Uriarte, que acepta llegar a ese rol? Yo tengo la impresión de que la decisión que ahí se adoptó desde el ministerio, desde fuera del ministerio, eso yo lo desconozco, es elegir a una persona con mucha experiencia gubernamental y experiencia en áreas complejas. Es una persona que ha sido ni más ni menos que jefe de gabinete de quien fue presidenta de la República. Antes de eso fue incluso ministra de Medio Ambiente. Entonces, no hay duda que hay una elección de experiencia versus una elección anterior en el equipo íntimo que más bien era de novedad, de un nuevo input, de una nueva forma. Eso aparentemente no ha funcionado. Entonces hay una decisión interna o externa, eso no tengo idea, de reforzar desde el punto de vista de la experiencia, del conocimiento, y creo que una profesional que puede aportar en eso, no tengo ninguna duda. ¿Usted la conoció? ¿No se llevó tan bien con ella? No, pero no tiene ningún sentido recordar ciertos inconvenientes. Aquí lo importante es lo central, que sea un aporte. Y yo creo que más allá de alguna que otra dificultad que yo haya tenido, yo creo que ella cumple con los requisitos de capacidad, de inteligencia y de experiencia. Y ojalá que le vaya bien. Si yo me pusiera a recordar, mire, a mí, yo tuve una mala experiencia, así que olvídese. Se me olvidó. Jorge, finalmente el gobierno tenía una baja bien marcada en las encuestas.
un gobierno que además llegó con una aprobación muy alta y con un afecto muy grande hacia la figura del presidente. ¿Usted ve que eso se puede revertir? ¿Es recuperable para una conducción de un periodo que viene, que es difícil, que estamos con esta crisis inflacionaria, que vamos a tener el plebiscito de salida de la convención? Y una economía en problemas en los últimos trimestres del año, según todos los datos. De crecimiento, por sí, lo menos. Podría haber hasta una recesión técnica. Es difícil y es complejo haber perdido tanta adhesión en tan poco tiempo. Siempre se pueden revertir las cosas, pero una tarea que no va a surgir del azar ni de la casualidad. Va a surgir de decisiones que vea a la gente un empoderamiento, mayor coherencia. Y a mí me parece de esa perspectiva que la decisión que hemos comentado al comienzo de asumir el problema que hay en materia de seguridad, me parece que va en la línea correcta. Jorge Burgos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile.